Muchísimas gracias, de verdad, qué introducción tan linda y tan hermosa. Y después de ayer que hemos tenido un evento verdaderamente apoteósico, diría yo, realmente hemos estado felices en todo el evento. Y bueno, lo digo personalmente porque la verdad es de que yo me he ido a la cama encantada ayer, porque acá era ya bastante noche. Y es verdad que es lindísimo ver cómo nos conectamos y cómo hay esa conexión en este grupo tan bonito que va latiendo y que va teniendo especie, pienso yo, de función de familia, en donde pues estamos esperando conectarnos, en donde este sábado, como todos los sábados de tertulias, de alguna manera se iluminan porque vamos a tener este momento de encuentro en donde vamos a poder hablar, en donde vamos a poder discutir temas interesantes, pensarlos, meditarlos, y yo agradezco mucho de veras esta introducción tan linda. Sí creo que es una película súper potente. En mi opinión va a aclarar algunas cosas que justamente vienen de lo que hablábamos ayer de la novela de Burbuja de Amor, porque ustedes saben que la novela Burbuja de Amor pues habla de amores, de intrigas, de pasiones, de deseo, que era lo que decían muchos colegas, es como el ingrediente principal de la novela. Me encantó esa parte, es como el protagonista principal más allá de los personajes. Pues en esta película es algo similar. La película, a mí me parece interesante comentar que le han puesto el título de Mademoiselle de Jonquière, que me pareció interesante porque no le ponen en realidad el título de la mujer que se llevaría, en mi opinión, las palmas, que es precisamente la Madame de Pontperaye, que es la mujer que es la viuda y la que va a salir más en la película. No obstante, toman el nombre de la mujer joven, de la jovencita, digamos la guapa, que es la Mademoiselle de Jonquière. Desde allí me parece que es interesante ir empezando a reflexionar sobre los porqués. Ahora, a mí me parece interesante decirles que vamos a hablar de lo que implica la división en la psique humana de la posición masculina. Vamos a decir básicamente los que tienen estructura de neurosis obsesiva. Fíjense ustedes cómo en Freud nosotros estudiamos que todas las obsesiones van a ser estructuradas con el deseo en el lugar de lo imposible. Entonces la mujer se coloca en un lugar de imposibilidad. Eso me parece que es fundamental para entender esta película, que me parece nos va a ayudar mucho en función de entender la problemática del amor y de las estructuras. Primeramente voy a intentar hacer un pequeño resumen, aunque sé que todo el mundo ha visto la película, pero de todas maneras, haciendo un pequeño resumen, vamos entrando en el tema. Esta es una película que se hizo en Toronto en 2018. Es de un director que se llama Emmanuel Mouret. Una cosa importante de saber es que se saca la película de un texto que ha sido de Diderot, un filósofo que nace en 1713. El texto se llama Jacques el fatalista y su maestro, y es a partir del capítulo de este texto que se va a hacer la película. ¿De qué va? La película trata de una mujer que es una viuda, la Madame de Pontperaye. Esta mujer viuda vive en una gran mansión, en lo que es la campiña francesa. Bueno, unos vestidos preciosos, unos paisajes hermosos. La película fue nominada a muchísimos premios en el año de 2019 y obtuvo el premio del vestuario, muy bien ganado en mi punto de vista. Y lo que va a ocurrir es que en este, digamos, palacio donde ella vive, porque es una mujer poderosa económicamente, va a invitar a un hombre
que es un seductor, que se le conoce como un gran conquistador, que es bastante guapo, es maduro, pero bueno, es un hombre, un tipazo, vamos a decir, y es pues un señor apetecible y lo que llamaríamos un buen partido, además de que es un marqués. El marqués se llama Marqués de Arcis y este hombre pues tiene esa fama. Entonces vamos a tener como personajes la Madame de Pontferraille, la viuda, el Marqués de Arcis, el seductor, y luego tenemos la amiga. Acuérdense que siempre tenemos triángulos en lo que son las relaciones de amor. De broma decíamos que en una cama no se meten solo dos, que como mínimo se meten tres, y eso es como mínimo, que en realidad se meten mucho más, porque estamos hablando de todas las personas que tienen que ver con el deseo en una relación de pareja. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos como tercero a la amiga de la viuda. Una mujer que sale poco en la película, pero que va a tener un lugar muy importante precisamente de esta otra mujer, amiga íntima, que está allí de testigo de todo lo que está ocurriendo. Lo que ocurre en sí es que la viuda, al estilo de aquella otra película que es muy buena, que se llama Relaciones Peligrosas, la viuda tiene ese lugar de una mujer que no quiere que la vayan a destrozar. No quiere comprometerse en el amor con nadie, es joven, todavía es muy guapa, pero no quiere meterse, digamos, a otra relación de amor ahora que ha enviudado. Pero este hombre, el Marqués de Arcis, es bastante atrayente, vamos a decir esta palabra. Entonces, cuando ella lo invita a su casa, se supone que son amigos. Ella sabe, eso me parece muy importante de debatir, ella sabe, hay un saber de que él es un mujeriego, de que él es un conquistador. Vamos a decir, este tipo de hombre que colecciona mujeres y las coloca de trofeo en su casa. Un seductor, un Don Juan, ella lo sabe. Entonces, cuando lo invita, están empezando, como diríamos en España, pues como a coquetear, como a empezar a hacer un juego, es como un ajedrez, como un juego amoroso, en donde ella, sabiendo que él es un coqueto y un seductor, no quiere caer en las redes y se hace del rogar. Pero él, al ver que ella es un objeto de deseo imposible, entonces empieza a perseguirla, y aquí es donde les digo yo que tenemos la parte del neurótico obsesivo con el deseo en el imposible. La mujer es guapa, pero lo que más le atrae al Marqués de Arcis es que es una mujer que no quiere caer en las redes del amor que él está diciendo que le profesa. Y ese es el principal atractivo para él. Entonces se obsesiona, vamos a usar esta palabra, se va a obsesionar con la viuda y va a empezar a sacar todas sus armas de seductor a ver cómo la hace caer. Y yo decía en ese sentido como lo de Relaciones Peligrosas, porque recuerden ustedes que en esa película el hombre, Don Juan y seductor, también va a seducir a una mujer que tampoco quiere introducirse en el amor. En aquel caso era aquella actriz Michelle Pfeiffer, que también es una mujer que es viuda y que va a caer dentro de la iglesia, muy devota y que no quiere enamorarse del hombre que en ese momento lo interpretaba John Malkovich. La cuestión es que esto es algo similar, con la diferencia de que no hay esa parte perversa en donde en Relaciones Peligrosas había una tercera mujer que hace una apuesta con el hombre para que seduzca a la mujer que es en ese momento Michelle Pfeiffer. Aquí no hay ninguna apuesta, digamos. No hay esa parte en donde Don Juan va a ir atrás de la mujer porque alguien le está diciendo
conquístala, a ver si lo logras. Esto no lo tenemos aquí. Pero sí lo que tenemos es la obsesión del hombre de ver que la mujer no quiere enamorarse de él y entonces para él se convierte en la razón de su vida. Y entonces empieza a intentar seducirla con todo lo que puede y las armas con las que va a seducirla precisamente es la palabra, el amor. El amor entra por la palabra. Y le lleva flores, y es totalmente seductor, y le dice que ella es la única persona del mundo para él, y le dice que él ha tenido muchas mujeres, pero que ninguna como ella, y dice lo que tiene que decir para que ella vaya empezando a creérselo. La cuestión es que la viuda cae y se lo cree. Allí va a entrar la amiga, en donde hay un momento donde le dice, acuérdate cómo es, ten mucho cuidado, se sabe muy bien cómo es este hombre. Ahí entra la amiga como advirtiéndole. Pero dándose ya cuenta la amiga que la viuda ya está cayendo. Y efectivamente la viuda llega un momento en el que cae locamente enamorada del hombre. Nosotros abriríamos allí una pregunta. Bueno, varias, como dice Sebastián. Abriríamos la pregunta primero de qué quiere el hombre. ¿Qué quiere un hombre, posición masculina como este marqués, de una mujer en esa posición que tiene la viuda? Tenemos la pregunta de qué quiere ella, una viuda como ella, sabiendo cómo es el hombre, ¿por qué entra? Me parece tan interesante. ¿Por qué entra? ¿Qué quiere esta mujer? ¿Y por qué termina creyéndolo? Bueno, lo voy a dejar eso obviamente para el final. Después lo que ocurre es que el hombre le hace el amor, la obtiene tanto física como psíquicamente y empiezan a ser una pareja feliz que dura un determinado tiempo bastante efímero, diría yo. Y entonces llega un momento en el que el hombre se empieza a distanciar. Entonces la viuda se da cuenta de que se ha distanciado. Y al darse cuenta, como ella es una mujer muy inteligente, le tira lo que yo diría, pues, un anzuelo para ver si lo que ella está pensando es verdad. ¿Qué es lo que ella está pensando? Pues que él ya no tiene interés en ella. Y entonces el anzuelo que tira es decirle una tarde que lamentablemente ella está sintiendo que ya no es lo mismo, que ya no siente lo mismo por él. Es decir, le dice exactamente lo que ella siente que él está pensando. Probablemente esta pobre mujer, podríamos decir la palabra ilusa, con interrogaciones, no creo que ilusa, no creo que cándida ni víctima, creo que se ha enamorado y creo que lo que ella deseaba es que el hombre le dijera no, para nada, lo que pasa es que tengo trabajo y por eso he tenido que irme, pero te quiero tanto, aquí no pasa nada, yo por supuesto te adoro. Pero lamentablemente con lo que se encuentra es exactamente con el reflejo de lo que ella está pensando. Y él lo que le dice es, ¡ah! ¡Qué bueno que me dices esto! Me has aliviado, porque yo no sabía cómo decírtelo. Efectivamente, yo ya no siento lo mismo por ti. Imagínense el balde de agua helada que le cae a la mujer, pero tiene que hacer de tripas corazón, y con el orgullo o la poca dignidad que le queda, hacer de cuenta como que efectivamente es ella la que está terminando con él y es ella la que ya no quiere la relación amorosa. Un poco por esto que podemos decir la dignidad femenina. Pero lo que ocurre es que ella se queda bastante, vamos a decir palabra mexicana, ardida. Y entonces, ¿qué es lo que ella empieza a maquinar en su cabeza? Una venganza. ¿Y qué piensa? Bueno, pues como le han partido el corazón, que era lo que le había dicho la amiga, que era lo que ella misma pensaba que podía pasar,
considera que lo que ella tiene que hacer es encontrar la manera para que alguien lo humille y alguien le parte el corazón a él. Y entonces, en un momento determinado, se encuentra por esas cosas de causalidades de la vida a una parejita que son dos mujeres, la jovencita preciosa, una chica bellísima, con una cara angelical, y su madre. Y entonces resulta de que tienen una historia bastante, digamos, triste, y también creo yo para poder trabajar aquí toda la problemática femenina, no solo en esa época, porque estamos hablando de una película del siglo XVIII, sino que actualmente sigue siendo vigente muchas de las cosas que ocurren en esta película. Y lo que les ha ocurrido a estas dos mujeres es verdaderamente triste, y que se ve hoy en día además. Resulta de que como la madre era bastarda, pues era muy guapa, un hombre poderoso de la alta sociedad francesa la enamora y la engaña haciéndole creer que se casa con ella para poder obtenerla. El matrimonio es un engaño, no era de verdad. Y la cuestión es que la mujer, creyendo que en su condición de bastarda podía ella acceder a una condición mejor en esa sociedad, pues está encantada y además enamorada del hombre. Así es de que se acuesta con él después de que se ha casado y se queda embarazada. Es la Mademoiselle Jonquière, la mujer que va a ser la hija de esta señora bastarda. Y ese es el nombre que va a tener la película, el nombre de la chica, de la hija jovencita. Pues cuando la viuda las conoce y se da cuenta de su situación, le comenta a la madre que se están prostituyendo en un burdel porque no pueden vivir de otra manera. Entonces, que tanto ella como su hija son prostitutas en un burdel. Entonces la viuda se le abren los ojos como platos y piensa que eso es exactamente lo que necesita para vengarse del marqués. Entonces habla con las dos mujeres y les explica cuál es su plan para vengarse. Lo que la viuda quiere es que la niña, la chica, la jovencita, se haga pasar por una mujer devota, por supuesto casta, virgen, y con una carita angelical, y que rece todo el día y traiga el rosario, y que también la madre se haga pasar por una mujer beata de iglesia y completamente devota, y que les va a presentar al marqués. Como ella conoce que el marqués precisamente va a caer redondo, porque lo que va a ver allí es una mujer bella, nuevamente erigida en el lugar de objeto imposible, pues entonces ocurre precisamente lo que la viuda ha pensado. El marqués las conoce y cae completamente, diríamos nosotros, ¿enamorado? No. Otra vez, esto es una obsesión. Cae obsesionado de una mujer a la que idealiza, a la que coloca en el pedestal, y además sabiendo que es una mujer virginal, una mujer que nunca ha estado con ningún hombre y que además es preciosa. Y entonces se desarrolla la trama en donde el marqués, que ha quedado como amigo de la viuda, empieza a frecuentar nuevamente a la viuda para pedirle que haga citas con esta jovencita para que venga, para que él la conozca, porque está desesperado, porque quiere verla, porque entonces la viuda empieza a ver esta desesperación del marqués, que es la misma desesperación que el hombre había sentido por ella apenas unos mesecitos atrás. Entonces, la historia va a culminar en la situación en la que el marqués termina pidiendo matrimonio a la mujer, a la hija de esta señora, a la Mademoiselle de Jonquière, y a la hora de que le pide matrimonio y de que se va a consumar toda esta situación,
la viuda sigue callando, la chica empieza a sentirse mal de mentirle al marqués, pero la viuda ha pagado dinero a estas mujeres, así que tienen que mantener esta farsa. La cuestión es que cuando el marqués descubre la verdad, que ellas son prostitutas y que están en un prostíbulo, la viuda lo lleva para que él descubra esa verdad, pues el hombre entra en shock y se considera completamente engañado, humillado y se siente fatal. Yo les decía que a mí me parecía muy importante hablar del final, porque estamos de alguna manera hablando de una película que ha sido basada en un texto del filósofo Diderot y que muy probablemente pues lo que él escribió es algo similar. Pero hoy en día, pienso yo, estando nosotros en el siglo XXI, creo que podríamos pensar desde nuestra posición de psicoanalistas y también desde nuestra posición de activistas feministas, un poquito como de quizá un cambio en ese final, porque el final termina siendo bastante dirigido hacia el discurso del patriarcado. Fíjense ustedes lo que nos dice la película. Las mujeres prostitutas no merecen ser amadas. Ya ven ustedes que ayer en Burbuja de Amor hablábamos de Roxy, que era una prostituta de la que se enamoraron. Las prostitutas tienen una vida amorosa. Yo he tenido la oportunidad de hablar con varias mujeres que ejercen la prostitución y no tenemos por qué pensar en ellas como algo diferente de lo que implica cualquier mujer. En esta película nos hacen ver que por ser prostitutas no merecerían ser amadas. Eso por un lado, puesto que el hombre a la hora de que está viendo el prostíbulo y viendo que ha sido engañado, queda humillado. Entonces uno piensa, humillado ese hombre, por Dios. El tipo es un depredador. Es un hombre que busca una mujer y busca otra mujer y busca otra mujer y las colecciona como si fueran trofeos en la pared de su casa. Es un coleccionista de mujeres. Juega con el sentimiento de las mujeres. Las embauca, les dice palabras en sus oídos para que caigan y después las deja de amar y pasa página porque nunca las amó en realidad y va con otra. Ayer decían en la novela Burbuja de Amor, decían que hoy en día tenemos la idea de que las relaciones tóxicas, de que hay que irnos de la toxicidad, de que no debemos de entrar con personas perversas que nos quieren hacer daño y que hay que salir de ello. Y decían que desde el psicoanálisis eso es un poco complicado porque en realidad las personas se meten en las relaciones y tienen también un sitio allí. Yo creo que sí, yo creo que no hay víctima y verdugo en el sentido, digamos, radical. Pero también creo que hay mujeres a las que los hombres las engañan. Y creo que en ese momento, en ese primer momento, son víctimas de una seducción. Que ellas entran allí, sí, entran allí. Tienen una razón, una causa, un origen por el que se enganchan, que es hacia donde vamos a dirigir nuestra plática en esta tertulia. Pero yo pienso y me pregunto, solamente por el hecho de que ellas tienen un lugar y se enganchan, ¿hay que seguir engañando? Aquí la película nos hace ver algo muy interesante. La viuda entró sabiéndolo, pero luego se creyó que él podía cambiar. Ese fue, en mi opinión, el error de la viuda. La viuda creyó que ella tenía lo necesario para hacer cambiar al hombre. Y fíjense ustedes desde el punto de vista psicoanalítico qué interesante es. La viuda creyó que ella era la mujer sin tachadura. Eso es lo que se creyó.
Y eso es lo que todas las mujeres quieren creerse cuando son amadas. Ellas quieren ser la única. ¿Qué quiere una mujer? Quiere, entre otras cosas, ser la única. Y eso era lo que quería la viuda. Quería apostar a que un don Juan la eligiera a ella por encima de todas las demás mujeres. Claro, es un ego enorme, un narcisismo de la viuda, porque si el marqués la hubiera elegido, imagínense ustedes qué felicidad para ella. No era cualquier hombre el que la elegía, era un don Juan. Y claro, el enfado de la viuda es ver que no es esa única mujer para ese hombre. Es ver que no es amada como ella quiere ser amada. Y entonces viene la venganza. Pero luego al final, yo lo que me pregunto es, ¿por qué tiene al final que haber este momento en donde la chiquita, la mademoiselle de Jonquière, la mujer jovencita, entra algo así como en agradecimiento al hombre porque le ha hecho caso, porque se ha casado con ella cuando ella estaba destinada a ser una prostituta de por vida? Viene el hombre a salvarla, viene el hombre a darle una casa, dinero, posición, estatus y todo eso. Y entonces de alguna manera entra a hacer una deslealtad con la viuda. Ya no hay un grupo de mujeres, vamos a decir, unidas para hacer una venganza a un hombre que de alguna manera la merecía. Ahora lo que tenemos es una mujer que ya no quiere vengarse, que se ha enamorado. Yo diría enamorado otra vez en interrogaciones, o simplemente la mujer jovencita vio en el marqués la posibilidad de mejorar su vida. La cuestión es que al final, el final de la película es bastante discurso patriarcal. Se queda el hombre marqués como un marqués. Él es el que tiene que perdonar a la pobre prostituta por haberlo engañado. Él es el que tiene que perdonar a la viuda por haberse querido vengar. El final entra en un discurso patriarcal que no me convence del todo. Porque incluso se supone que él se va a ir a la campiña con esta chica, que va a esperar a que pase el escándalo, para luego ya regresar con su esposa y darle pues ese lugar en la sociedad. No sabemos si eso es lo que ocurre después. Eso es en donde termina la película. Pero miramos a una mujer que es la viuda, nuevamente con su amiga, tomando el té con las pastitas, en donde ella realmente no se ha podido vengar. En donde ella ha quedado dándose cuenta que lo que ella quería como una venganza para humillar al hombre que la había humillado a ella, lo único que ha logrado es darle al chico una chica más joven, más guapa, y la viuda se queda bastante mal, digámoslo así. Ese final me parece muy interesante de discutir porque yo pienso que estamos en un siglo distinto. Y no obstante, las cosas siguen siendo muy parecidas, aun cuando estemos activistas en los movimientos feministas. Y lo digo tanto hombres como mujeres, todos los que estamos dentro de la ideología de los movimientos feministas, de la igualdad entre los géneros. El final de esta película deja mucho que desear. Creo yo sinceramente que sería interesante el que de pronto una mujer sea la que se quede al final con un chico de 18 años. ¿Por qué tiene que ser de esta manera como lo tratan al final en esta película? En realidad nos vienen a decir que el marqués de alguna manera va a tener premio y que la viuda de alguna manera queda como la bruja mala del cuento que se quiso vengar y que qué maldita fue. Y no creo sinceramente que esto vaya por allí. Por eso yo les decía que el final habría que tener la posibilidad de cambiarlo. No obstante, cuando vi la película me parecía que de todas maneras teníamos que verla con todo y ese final,
Porque lamentablemente hoy en día en las clínicas de los psicoanalistas escuchamos que mucho del discurso patriarcal sigue teniendo vigencia y que hoy en día muchas mujeres sienten que lo que es importante en sus vidas es, y que muchas mujeres andan detrás de querer conseguir eso como si fuera lo más importante de sus vidas. Muchas de ellas, y yo lo he comentado en varias ocasiones a raíz de temas en los que hablamos de suicidio, llegan a cometer actos de intentos de suicidio cuando se quedan sin el sostén del hombre. Entonces creo que esta película da mucho para hablar, por un lado, de la neurosis obsesiva con la bipartición, que por un lado va a ir en la rama del amor y la ternura hacia las mujeres que están colocadas en el sitio de las santas, en el sitio de las madres y en el sitio de las esposas, y aquí estoy hablando de Freud, y por el otro lado, el objeto de deseo que será la prostituta. Entonces el hombre tiene su psique dividida y no puede el hombre, en su fantasma, unir a estas dos mujeres. Por eso a mí me parecía interesantísimo en Roxy introducir la cuestión de la prostituta, que después de que es esposa, acuérdense la Roxy, esposa de Jorge, en el momento en el que es la esposa se le cae el deseo a Jorge. Es lo mismo que le ha pasado a este marqués. Entonces la Roxy se vuelve a ser prostituta y el Jorge vuelve a ir al prostíbulo. Como tiene la máscara, no se da cuenta, entre comillas, que es su esposa, y entonces puede acceder otra vez a tener el deseo por ella. Yo lo puse a posta en este libro de Burbuja de Amor para poder visualizar el fantasma de la posición masculina, en donde no es importante la mujer como cuerpo, sino la posición que ocupa. Por eso es que la Roxy en el lugar de esposa ya no es deseada, pero la misma Roxy en el lugar de la prostituta vuelve a ser deseada. Esto es lo que nos enseña esta película de Mademoiselle de Jonquières en relación al fantasma masculino, que vamos a tener oportunidad de hablar de ello. ¿Qué nos enseña desde la mujer? Nos enseña que la mujer en posición femenina tiene un deseo. El deseo femenino es ser amada. No es amar, es ser amada. Pero la mujer se va a buscar a alguien que va a ser su objeto de deseo de ella, alguien que la ame. Y no es cualquier alguien. Ahí es donde nosotros podríamos dilucidar o intentar esclarecer por qué la viuda se nos va a enganchar con el marqués. Pues porque el marqués, para la viuda, no es cualquier alguien. Es el hombre que a ella le gustaría que la ame. Ese hombre, con esas características específicas. Y allí es donde nuestra querida viuda tendría que ir al diván. Y luego finalmente, ¿qué otra cosa nos interesa? Pues la cuestión de la Mademoiselle Jonquières. Esta chica aparece como una víctima porque viene siendo el producto de un hombre que engañó a su madre y que nace y que el padre no se hace cargo de ella y que es preciosa pero que termina siendo prostituta. En la película nos la ponen como que ella no tiene nada que ver con eso de ser prostituta, la ponen como que es a fuerzas, como que no quiere. No estamos tan seguros de que eso sea así. Yo creo que podemos como levantar un poco el velo para tratar de echarle luz a esta Mademoiselle de Jonquières, que en mi opinión es la más oscura en la película y la más interesante precisamente porque no tiene mucha luz ese personaje. ¿Quién es esa chica? ¿Qué quiere ella? ¿Qué pasa con ella? Parece que no quisiera nada. Parece que es una especie de títere entre la viuda y la madre. Pero no nos vayamos con esa idea. Esa jovencita quiere algo. Esa jovencita probablemente ha manejado las piezas del ajedrez mucho mejor de lo que creemos. Finalmente, esa jovencita es la que va a terminar
en ese momento y en esa situación, digamos, mejor parada que todos. Entonces, creo que es el personaje al que hay que echarle más luz. Y bueno, creo que podemos un poco dejarlo así, como introducción, como presentación de esta película, para poder dar paso a la tertulia y a la discusión, porque ya he hablado más de media hora. Así es de que con mucho gusto demos paso a la discusión de la película y muchísimas gracias por la atención.